Buenas noches. Palabra de honor en su 12ª edición. 12 ediciones ya. 12 ediciones, estamos en la 12ª. Esta vez tenemos un invitado que es un prestigioso economista de Córdoba, el doctor Rinaldo Colomé. El doctor Colomé es doctor en Ciencias Económicas, ha sido decano de la Facultad de Ciencias Económicas, es un hombre acreditado en todo el país por su conocimiento, es profesor de la universidad y es académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Va a hablar con nosotros sobre, evidentemente, el tema de su especialidad, que da mucho para hablar y con una opinión tan autorizada seguramente vamos a salir enriquecidos. Bueno, los temas del programa de hoy son interesantes. Abre Prudencio con su editorial, va a hablar de centralismo. Yo creo que Prudencio es una de las personas más calificadas para hablar de este tema. A las pruebas me remito. ¿Se ve la portada, señor director? Este libro, que se llama Luces y Sombras de Mayo, tiene una explicación muy localista, muy auténtica, muy de Prudencio Bustos Argañarás sobre el problema que va a tratar, que ni siquiera empieza en mayo, empieza antes cuando se nombra capital del virreinato a la ciudad de Buenos Aires. Me está sacando el tema. No te lo estoy sacando. Después tenemos la conversación con el doctor Colomé. El tema es interesantísimo, está muy en vigencia últimamente, por razones que voy a explicar más adelante para no sacarle el tema a nadie. El tema es la injerencia del Estado en el manejo de la economía de una república. Luego voy a tener yo mi editorial, continuando con el tema del liberalismo político en este caso, la segunda parte, y luego Prudencio va a tener su ya habitual columna, en donde va a tener un diálogo personal con el intendente y el gobernador de nuestra provincia. Esos son los temas que vamos a tratar en el día de hoy. Como adelantó a Eduardo, el tema del cual me voy a ocupar es el centralismo. A mi juicio, el problema más serio que tiene la Argentina. No solo por la antigüedad, lleva 200 años y ha ido creciendo, o sea, hasta volverse hoy, yo creo, una tragedia, sino porque ha sido el que ha permitido que otros problemas también aparezcan, se desarrollen y prosperen. Este tema es un tema largo que no se puede tratar en un solo programa, de manera que voy a ocupar varios programas. Pero voy a empezar ahora con una síntesis histórica muy apretada de cómo llegamos a esta situación. Es decir, cómo se inició el centralismo y cómo llegamos hasta ahora. Eduardo lo adelantaba también cuando lo comentó. El centralismo empieza en realidad en 1776, cuando Carlos III tiene la muy poca feliz idea de, al crear el virreinato del Río de la Plata, separando lo que hoy es Argentina, Bolivia, Uruguay y Paraguay, del virreinato del Perú, decide poner la capital en el puerto de Buenos Aires, en la ciudad de la Santísima Trinidad y puerto de Buenos Aires. Un error gravísimo,
Primero porque los puertos no deben ser sede del poder político, porque donde está concentrado el poder económico, que para eso son los puertos, si se coloca centralizado el poder político, la centralización adquiere tal dimensión que todo el resto se convierte en una suerte de hinterland que está al servicio de esa ciudad. Eso ocurre en todos los lugares donde está concentrado el poder político y el poder económico, más en un territorio como el del Virreinato del Río de la Plata de 4 millones de kilómetros cuadrados. Además, las clases dirigentes de los puertos tienen su vista puesta en el mar, que es de donde proviene su riqueza, y el tráfico internacional, y tienen la espalda vuelta a la tierra. Las clases dirigentes portuarias por lo general no tienen conciencia territorial, porque lo que les interesa es lo que está del otro lado del mar con el cual comercian. Lo cierto es que Carlos III cometió este error, y lo que era una ciudad de mercaderes, en fin, de negociantes, de comerciantes y de traficantes, de contrabandistas, sobre todo de esclavos, que se habían enriquecido, pero era una ciudad de segunda categoría, no tenía punto de comparación con Córdoba, que además de más grande era mucho más importante desde el punto de vista cultural, intelectual, etcétera. Empezó, al convertirse en capital, con virreyes que se ocuparon más de cuestiones municipales, a prosperar hasta superar al resto de las ciudades. Y en 1810, cuando Fernando VII estaba preso de Napoleón y empezaron en las ciudades españolas a crearse juntas para reemplazarlo mientras estaba ausente, Buenos Aires hizo lo propio con la característica de que pretendió gobernar todo el virreinato, y a las ciudades que no aceptaron este predominio, mandó ejércitos que fusilaron a sus hombres más importantes. De ahí en más, medio siglo XIX fue un siglo de guerras civiles entre dos posiciones: el unitarismo, que propiciaba a Buenos Aires, que quería dominar desde allí todo el resto, y el federalismo, que era el sistema que las demás provincias querían en igualdad de condiciones con un desarrollo armónico de todas ellas. Cuando hablo de centralismo, lo distingo de unitarismo. El unitarismo es una forma de organización del Estado que probablemente no sea la más conveniente para un territorio tan grande, pero que es viable. En Chile y en Uruguay funciona. Es decir, el gobierno está centralizado, pero si lo hace en forma armónica y distribuye, digamos, el desarrollo o impulsa el desarrollo en todo el territorio, puede dar buen resultado. El problema del centralismo es que es mucho más grave. El centralismo no es solo la concentración del poder en un punto, sino que es además el aprovechamiento de ese punto de todos los recursos del resto del territorio en su propio beneficio. Es decir, es un embudo en donde convergen todo el esfuerzo productivo de un país hacia una ciudad. ¿Les suena? Bueno, esto empezó entonces en 1853, cuando nos liberamos de la dictadura de Rosas, que dominó desde allí todo el país. Nos organizamos por fin en Santa Fe, las provincias, y sancionamos una constitución federal. Buenos Aires no participó, se mantuvo al margen, quiso constituirse en un estado autónomo, no lo logró, y unos años después se enfrentó por las armas con el país. El Ejército Nacional la derrotó en Cepeda, les abrimos las puertas, le permitimos modificar la Constitución a su gusto, pero lo pagó 2 años más tarde volviendo a levantarse en armas. Y esta vez nuevamente derrotada en Pavón, en forma sorpresiva, Urquiza, mientras triunfaba, se retiró del campo de batalla y quedó el triunfo para Mitre, que se arrebató la capital, se la llevó a Buenos Aires y se apropió del país. Y también, como en 1810, mandó ejércitos a las provincias que no se sometían. De ahí en más el federalismo prácticamente desapareció. Hubo intentos después de Mitre, de una sucesión de presidentes que venían de las provincias, que intentaron revertir, en alguna medida lo lograron, pero en 1880 un nuevo levantamiento de la provincia de Buenos Aires terminó con algo que se creyó que era la solución, que era declarar a Buenos Aires territorio nacional, capital federal, y hacer una capital para la provincia de Buenos Aires en La Plata. Fue en el fondo un gran error, un error que se cometió con buenas intenciones, porque eso concentró aún más el poder, le dio a Buenos Aires un poder extraordinario y la excusa para valerse de los recursos de toda la nación en beneficio suyo. Eso ha ido agravándose, hoy ha alcanzado dimensiones realmente espeluznantes, a punto tal que es una tragedia. Vamos a ir hablando de cómo los privilegios que goza Buenos Aires en todos los órdenes, la concentración de todas las actividades de toda naturaleza, política, económica, sindical, cultural,
deportiva, investigativa, científica, todo está concentrado allí y en ninguna de esas actividades la suma de todo el resto del país alcanza a lo que Buenos Aires produce. Es decir, se ha concentrado al punto de haber dos países distintos. Uno que mantiene esta ciudad con sus lujos y extravagancias y esta ciudad que ha estado, ahora estamos en decadencia, pero ha estado a la altura del primer mundo, pero valiéndose de los recursos del resto, pauperizando y manteniendo en la miseria a veces a muchas provincias que todavía viven en un estado de pobreza realmente lamentable. Vamos a ir analizando cada uno de estos puntos. Ahora bien, quiero dejar bien en claro, esto no es nada en contra de los porteños, porque al fin y al cabo los porteños, aunque no esté bien que lo hagan, cuando fomentan el centralismo lo están haciendo en beneficio de su propia ciudad. Aquí los grandes culpables no son porteños, los grandes culpables son los que sin serlo han ido a Buenos Aires a representarnos y allí deslumbrados, seducidos o corrompidos por el dinero nuestro que fluye hacia allí, han terminado sirviendo los intereses del puerto y no defendiendo a aquellos para los cuales fueron nombrados. Ellos son los grandes responsables. Y ahí es donde tenemos que poner el énfasis, porque para revertir esto, no vamos a esperar que desde Buenos Aires nos digan, bueno, sí, nos damos cuenta de que esto no es justo, vamos a dejar de actuar de esta manera. No, no lo van a hacer. Es como con la corrupción, no vamos a esperar que el corrupto que vive y saca beneficios de su corrupción, un día diga, no voy a hacerlo más. Somos nosotros los que tenemos que cambiar. ¿Cómo? Exigiendo a nuestros representantes que defiendan nuestros intereses como corresponde. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora bien, ese centralismo, que ya de suyo, por la concentración a la que acabo de hablar, es un problema gravísimo, ha dado lugar a otros problemas. Fíjense ustedes que cuando alguien concentra el poder en un punto del mapa, sobre todo en un país de las dimensiones del nuestro, la concentración en pocas manos del poder es una consecuencia inevitable y a corto plazo. Y ese monarquismo del que yo he hablado en otras ocasiones, ese pseudo-republicanismo que hace que en el fondo cada 4 años elijamos un príncipe al que le damos la suma del poder público, o una princesa en algunos casos, eso es hijo del centralismo. Esa concentración de poder es posible porque dominando y controlando ese punto del mapa desde donde se domina todo el país, ya está el país dominado. Entonces ahí tenemos el hegemonismo, el personalismo, se aplica aquello del oracton, la suma del poder, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Estos gobiernos que son dueños del poder en todos los órdenes, ejecutivo, legislativo, que pasa a ser una especie de oficina, y judicial, que se maneja o a través de la presión o a través del soborno. Entonces, esto es hijo también del centralismo. Todo esto es consecuencia de un sistema perverso que si no cobramos conciencia de la necesidad de modificarlo, vamos a seguir en este barranca abajo y vamos a seguir los que no vivimos en esa ciudad oyéndonos a vivir ahí, como han hecho tantos, para tratar de gozar un poco de los beneficios de lo que ahí llega, o vamos a seguir empobreciéndonos cada día más para que allí tengan subterráneos, trenes, les paguemos el petróleo más barato, le paguemos la electricidad, le paguemos el agua corriente, las cloacas, etcétera, etcétera, etcétera. De nosotros depende y el desafío está en eso. Vamos a seguir hablando en los próximos programas de este tema. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Morecia Allende y Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios. Claridad y confiabilidad. Morecia Allende y Ibáñez Padilla.
Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Hay un tema que cuando uno empieza a estudiar economía es el tema fundamental, la pregunta fundamental. Pero en este momento ha tomado más vigencia por la participación de algunos personajes que ya vamos a comentar. Hoy lo hemos invitado al doctor Rinaldo Colomé, que es una personalidad en los temas de economía y que además de todos los antecedentes que ha dicho Prudencio, es profesor de posgrado en la Facultad de Ciencias Económicas de Córdoba y es investigador de economía, de manera tal que es un hombre de campo. Buenas noches, Naldo, mucho gusto de que esté aquí con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación, Prudencio, Eduardo. La primera pregunta que yo le quiero hacer, doctor, es, nosotros sabemos las bondades del mercado y sabemos también las críticas que las nuevas teorías económicas le han puesto al mercado. ¿Hasta qué punto el Estado le han puesto la intervención en el mercado? ¿Hasta qué punto el Estado debe tener injerencia en el libre funcionamiento del mercado, so pretexto de proteger a los habitantes que pueden ser de alguna manera usufructuarios de la libertad del zorro en el gallinero? Muy interesante. El mercado es el gran asignador de los bienes que se deben producir. Y el mercado funciona a través de un mecanismo que se llama el sistema de precios. Son los precios los que van indicando, mediante su variación, si conviene producir un bien, si conviene incrementar su producción o si conviene disminuirla. Si el precio de un bien sube, es porque está indicando que hay una escasez que puede ser producida por un incremento en la demanda, y entonces los empresarios o los posibles emprendedores tienen una señal que les está diciendo aquí conviene producir este bien o incrementar su producción, porque si el precio sube y si los costos permanecen constantes, entonces hay la posibilidad de incrementar la rentabilidad. Y las empresas tienen que ser rentables para que subsistan a través del tiempo. ¿Qué pasa con el monopolio, doctor? Bueno, ¿qué pasa si las 5 empresas más importantes se ponen de acuerdo en fijar esos precios, que serían los reguladores del mercado? Sobre el monopolio voy a hablar más al final de mi exposición, pero esto me viene muy bien para señalar que en el otro extremo están los mercados competitivos. Mientras el mercado es más competitivo, lo cual quiere decir que hay un gran número de oferentes, un gran número de productores de oferentes y un gran número de demandantes. Mientras el mercado es más competitivo, menos posibilidades tienen las empresas de fijar sus precios. Son la oferta y la demanda las que, actuando libremente en el mercado, determinan un precio. Generalmente, si el mercado fuera, como decimos los economistas, que lo ponemos como modelo, como paradigma, el mercado de competencia perfecta, habría un solo precio. Si el mercado es competitivo y no es de competencia perfecta, porque requiere muchas condiciones, pero de todas maneras que sea un mercado con un gran número, sobre todo de oferentes, demandantes hay muchísimos siempre, entonces tiende a determinarse un precio único o por lo menos con un grado de variabilidad entre ellos muy pequeño. Es decir, lo importante es que las empresas no tienen posibilidad de fijar actuando por sí solas su propio precio. Y entonces, ¿qué deben hacer las empresas si quieren obtener mayor rentabilidad? Deben tratar de bajar costos. Por consiguiente, tienen que ser innovadoras, tienen que estar buscando continuamente un cambio tecnológico
avanzar en el cambio tecnológico que haga que cada vez los costos sean menores. Esto es lo que ocurre con el agro. Aumentar la eficiencia. Efectivamente. Y justamente, Prudencio, me ganaste la palabra, este mercado competitivo es el más eficiente de todos los mercados. Claro. O sea, el que permite que se produzca a menores costos, porque continuamente esto es como un molino, digamos, que está moliendo la rentabilidad, y entonces las empresas cada vez tienen que tratar de ser más eficientes, innovar más, bajar costos. El ejemplo del agro que ha pasado en todos estos últimos años en el país. ¿Querías decir algo? No, te decía, y cuando los monopolios son obligados, por ejemplo, la distribución de la energía eléctrica, por ejemplo, el agua corriente, no puede ser competitiva, ¿no es cierto? No. Y eso está debidamente, digamos, estudiado. Creo que el doctor es un experto en eso. Estudiado. Sí, yo doy justamente un curso de regulación económica en el doctorado en la Facultad de Ciencias Económicas. Y justamente tiene por objetivo regular la provisión de los servicios públicos. Ahí tiene que intervenir el Estado. Ahí necesariamente interviene el Estado. Yo diría, no tanto necesariamente, ahí es conveniente que el mercado intervenga. Que el Estado intervenga. Que el Estado intervenga. Porque avanzaste demasiado en tu pregunta. Lo que yo necesito decir, previo a llegar justamente al tema tuyo, al monopolio, que es el monopolio natural que se llama, es que el mercado competitivo, sobre todo, dice que es el más eficiente, pero que los mercados en general, porque hay mercados que son competitivos y por otro, en el otro extremo el monopolio, como vos señalaste, y en el medio existe lo que se llama la competencia monopolística y el oligopolio, que son, la competencia monopolística es mucho más parecido a la competencia perfecta, y el oligopolio son, como dice su nombre, pocas firmas productoras, como pueden ser la industria automotriz, por ejemplo. La industria del cemento. La industria del cemento, que en Córdoba ha sido típicamente un duopolio durante muchos años, ¿no? Y entonces, al ser pocas empresas, tienden a... Es decir, existe el riesgo, no quiero decir que lo hagan, existe el riesgo a concertar precios que, por supuesto, tienden a fijar un precio monopólico. Y el precio de monopolio es... La característica del monopolio es que si uno lo deja solo, digamos, si no lo regula, el monopolista va a suministrar una cantidad de productos inferior a la que suministraría en el caso que ese bien fuera producido en competencia perfecta. Es decir, se termina perjudicando. Por supuesto. ¿Eso está comprobado? Totalmente. La teoría económica te puede explicar que si el mercado es monopólico y si al monopolio no se lo regula, va a terminar produciendo una cantidad inferior a un precio mayor que lo que suministraría ese mercado en competencia. Porque exagera, digamos. Exagera, altera el equilibrio. Porque si está solo en el mercado... no tiene el incentivo para competir. Tiene muy poco, como dice Prudencio, prácticamente no tiene incentivo, en la medida en que pueda preservar su calidad de monopolista, ¿no? Cuando se ve desafiado, se puede ver desafiado también, ¿no? Pero, sobre todo, iría de nuevo al caso de los monopolios naturales. Luego de la pausa, doctor, porque nos piden ahora una pausa para una pequeña publicidad. Muy bien. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también.
Morecia Allende Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios. Claridad y confiabilidad. Morecia Allende Ibáñez Padilla. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. De todas maneras, volviendo al tema del monopolio, Arthur Laffer decía que es posible que el monopolio pueda funcionar bien en tanto y en cuanto la competitividad siga siendo posible. Es decir, a Arthur Laffer le preguntaron cuántas empresas hacen falta para que no haya monopolio, pensando que iba a contestar 2, y dijo una. ¿Cómo una? Una es monopolio, ¿no? Porque si está abierta la posibilidad de que otros salgan a competir y no salen, es porque está satisfaciendo el mercado a precios y calidades razonables. ¿Es cierto eso? Bueno, eso tiene que ver justamente con lo que explicabas recién, con la economía de la regulación. Este caso que vos estás señalando, Prudencio, esto es el caso del monopolio natural, que es la típica provisión de los servicios públicos, que tienen que ser provistas por una sola empresa para que sea eficiente su suministro. 2 empresas son demasiado. Pensemos en lo que es, por ejemplo, el suministro de aguas corrientes, de agua potable. Puede haber 2 sistemas de agua corriente. No puede haber 2 cañerías que pasen por tu casa. Las cloacas, el gas que va por cañería, la energía eléctrica, esos son típicos monopolios naturales, se llaman. Y la característica que tienen esos monopolios es que todos los clientes están adheridos a una red. Entonces, si se permitiera, si el Estado cometiera la locura de permitir 2 empresas, el costo sería muy superior a lo que es la provisión a través de una sola empresa. Claro. ¿No? Pero, otorgado la concesión, la licencia, o como sea, a una empresa para que preste ese servicio, ahí debe intervenir el Estado para regular a esa empresa. ¿Con qué criterios? ¿Perdón? ¿Con qué criterios? ¿Con qué criterio? Los quantum de eficiencia, ¿de dónde los saca? Eduardo, fantástico tu pregunta. El criterio es simular la competencia. ¿Por qué? Porque ese mercado competitivo del que yo hablé al principio y dije, mientras más competitivo es más eficiente en la producción. Ojo, no solamente en la producción, sino también es eficiente en la asignación de los bienes que son, digamos, el consumidor paga exactamente el costo de producir y además distribuye también de una manera eficiente. Vuelvo al tema. Entonces, ese es el mercado que se toma como paradigma para regular al monopolio. ¿Por qué? Porque es el mercado más eficiente. ¿Y hay formas? Sí, ¿cómo no? Yo lo puedo expresar, acá no lo puedo hacer porque no es el lugar adecuado. Pero ese es el paradigma, la competencia perfecta. Entonces, cuando Prudencio, esa cita que me parece muy buena, debe ser una sola empresa la que provea el servicio, regulada, simulando la competencia. Es decir, el precio que el ente regulador le va a fijar a esa empresa tiene que ser un precio que simule al precio que se obtendría si ese mercado fuera competitivo. Ahora, si el monopolio es del Estado, el Estado no hace nunca eso. Bueno, eso fue lo que pasó, durante toda la época en que las empresas proveedoras de servicios públicos pasaron al Estado a partir del año 46 en adelante y hasta la década del 90 que se privatizaron. No había entes reguladores
No se regula a sí mismo el propio Estado se autorregulaba entre comillas, digamos. Había entes reguladores, pero para regular otras cosas. Otras cosas. Pero, y esto viene también muy importante porque escucho a veces a periodistas, y ojo, periodistas digamos, de nota, decir que la década del 90 fue la década del Estado ausente. Error total, digamos, eso. Fue la década en que el Estado privatizó las empresas. No hablemos si estuvo bien o mal, muchas estuvieron bien, hubo errores, pero eso es cuestión de otra cuestión, digamos, de otra oportunidad. Pero es cuando el Estado más presente estuvo en la regulación de la economía en aquello que debía regular. Porque si privatizaba las empresas, no podía dejarlo al monopolio que hiciera la suya, que proveyera menos servicios. Si yo lo dejo solo, va a proveer menos servicios a un precio más alto que el de la competencia. Entonces se creó toda cada privatización venía con un pliego de privatizaciones que establecía las condiciones en las cuales se otorgaba, cómo debía establecerse la tarifa, cómo se debía actualizar, etc. Y todo eso era buscando simular la competencia. Pero entonces el Estado estuvo más presente que nunca, en su rol específico, regulando lo que tenía que regular. Y otra participación del Estado, que es aquel viejo principio de subsidiariedad del Estado. Es decir, cuando el bien o el servicio no es rentable, no es de ninguna manera rentable, pero es necesario. Por ejemplo, podría ser la educación, supongamos. Sí. El principio de subsidiariedad del Estado dice que el Estado ahí sí debe intervenir para proveer ese bien o ese servicio que los particulares no lo hacen porque no hay rentabilidad. ¿Es válido eso? Perfecto. Yo diría, Prudencio, que eso hace a la naturaleza del Estado. El Estado tiene justificación de que exista justamente por eso, para proveer esto que se llaman bienes públicos, que en realidad no son cosas, no son bienes, son servicios, pero técnicamente se llaman los bienes públicos. Y vos has señalado la educación. Yo quisiera empezar señalando que el primer bien público que debe proveer el Estado es el ordenamiento jurídico. Comenzando por la Constitución Nacional y las leyes que reglamentan el ejercicio de los derechos establecidos, las constituciones de las provincias, etcétera, las ordenanzas municipales, todo ese ordenamiento jurídico establece fundamentalmente las libertades, los derechos individuales y los derechos de propiedad de las personas. Eso es fundamental. Ese es el primer bien público que debe proveer el Estado. A continuación están los otros, como el de defensa nacional, seguridad, justicia, salud y educación. Pero fijarse que los primeros, este ordenamiento jurídico, defensa y justicia, son los bienes públicos puros. Que no puede brindarlo un particular. No puede brindarlo un particular nunca. Ahora, doctor, fíjese usted que usted pone como primero el ordenamiento jurídico, que es casi, digamos, el que menos cuesta en términos económicos y el más necesario, y sin eso no tenemos nada, y el único que el Estado no hace. Casi le diría que se pare y mire de nuevo la cámara y lo repita. Así es. Pero ese ordenamiento jurídico debe estar para que sea respetado, digamos, para que en realidad el Estado provea ese ordenamiento, debe estar acompañado por una justicia independiente y eficiente, que proteja los derechos de las personas, el derecho a la vida, es decir, las libertades de las personas, y los derechos de propiedad. La economía de mercado funciona en base a derechos de propiedad y a la protección de los derechos. Y el respeto de los contratos. El respeto de los contratos. El respeto de los contratos. La regulación de los litigios, la resolución de los conflictos. Efectivamente. Y entonces, también está el poder de policía, ¿cierto? Y la seguridad, digamos, hoy también está compartida
en forma privada. Claro. Pero ojo, el responsable es el Claro. Estado. el monopolio de la fuerza lo tiene que tener Se el delega Estado. la Y lo acción, pero no la función. Efectivamente. Y Tenemos que ir lo debe redondeando, doctor. ejercer. Su último concepto. El último concepto es que toda esta intervención que han estado haciendo, que está haciendo hoy el ministro Kicillof y que estuvo haciendo el secretario Moreno, es lo más contraproducente que puede existir. ¿Por qué? Porque termina con precios, a la larga va a terminar con precios más altos, con escasez del producto, con degradación. Ya lo estamos viviendo, con varios de ellos. Con la producto. carne ha pasado. Y claro, y con empresas que tienen que cerrar porque no tienen rentabilidad. Hay 130 frigoríficos cerrados por intervenir el mercado de la carne. Los mercados competitivos, la ciencia económica dice, los mercados competitivos no se deben intervenir. ¿Por qué? Porque terminan perjudicando la producción y perjudicando al consumidor, por consiguiente perjudicando el bienestar social. Perjudicando al que menos tiene, digámoslo, a los más pobres. Que no se puede desmangar. Doctor, muchísimas gracias. Tendríamos que tener 5 programas para redondear Estoy el a tema. disposición de ustedes cuando algún hueco haya por No, ahí. no digan. cuando algún hueco. Vamos a Vamos a volver a dejar... invitarte desde luego. Queda mucho pendiente por hablar. Muchas gracias, doctor. Muchísimas, muchas gracias. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Moresi Allende y Báñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios. Claridad y confiabilidad. Moresi Allende y Báñez Padilla. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Yo quiero abrir, Prudencio, nuestro comentario sobre la editorial tuya. Antes de la editorial. Sobre- la que ya. Sobre la expuse, editorial sí. tuya. Sí, Sí. sí. Yo recuerdo alguna vez, y vos también debes acordarte, cuando invitamos a un tío mío que en realidad tiene la edad de primo, que vive en Buenos Aires, a que viniera a una conferencia de Córdoba, y nosotros en un blog que yo teníamos hablamos de estos temas de centralismo, y nuestro querido amigo nos dijo, ¿por qué ustedes reflotan cosas viejas que han costado tanta sangre, que han separado a los argentinos y que hoy ya no tienen ninguna importancia en vez de mirar al futuro? ¿Te acuerdas eso? Me acuerdo perfectamente y eso me lo ha repetido por correo electrónico un entrerriano que vive en Buenos Aires. Que por qué traemos a colación cosas tan antiguas que estamos atrasados. Y bueno, desgraciadamente esas cosas tan antiguas siguen no solo muy vigentes, sino muy agravadas. Es decir, siguen costando sangre, ya no a través de guerras civiles y de enfrentamientos armados, sino a través de niños que mueren de hambre en el Chaco, en Tucumán, porque están sometidos a una pobreza extrema para pagar los lujos y las extravagancias de la ciudad rica. Es decir, por no haber hablado de esos temas antes y solucionarlos, se han convertido en problemas recurrentes y en problemas persistentes que siguen al día de hoy. Los derechos humanos son tan viejos como la presencia del hombre en sociedad y sin embargo por su antigüedad no hace que estén menos vigentes. Es decir, que la historia entonces no es un cuento, sino que es una enseñanza permanente que tiene vigencia hoy y va a tener vigencia a futuro. Espero que por lo menos nos sirva para haber aprendido nosotros esta lección. Ojalá así sea. Semper Regis, Ode Regis, Vita
Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Morecia Allende y Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios. Claridad y confiabilidad. Morecia Allende y Ibáñez Padilla. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Comentando el tema del liberalismo político. Habíamos hablado entonces la primera premisa. El poder es del pueblo, o porque creo que viene de Dios al pueblo, o porque el pueblo al organizarse genera ese poder. Segunda premisa, todos los hombres son iguales ante la ley. El pueblo le entrega ese poder al gobernante. Quiero analizar qué poder le entrega el pueblo de los 4 poderes que habíamos comentado la semana pasada. Obviamente le entrega el poder de derecho, ¿cierto? Es decir, el poder de la ley. En una república consolidada también le entrega el poder de hecho, de manera tal que en ningún país serio, en los Estados Unidos, en Dinamarca, en Alemania o en Suiza, ningún ciudadano común va a decir que el presidente de la República o la persona que tiene la autoridad política del país no tiene el poder real de las Fuerzas Armadas en este caso. Siempre se le obedecería a rajatabla. ¿Qué otro poder le tiene que entregar el pueblo, la sociedad, al gobernante? Que eran 2 poderes, el poder experto o el poder de liderazgo. Si yo hiciese esta pregunta a 10 personas, 9 me contestaría: lo que hay que entregar es el poder de liderazgo. Necesitamos un líder que saque la República adelante de los graves problemas que tienen. ¿Quieren que les diga una cosa? En las organizaciones instituidas, lo que interesa no es el líder, sino el conocimiento experto. El líder sirve para las fundaciones y para el manejo de las pequeñas empresas y para las situaciones muy especiales, pero en las situaciones normales de organizaciones que ya están funcionando, lo que sirve es el poder experto, el poder del que sabe, no el poder del que despierta adhesiones. ¿Por qué? Porque el gobernante en una república democrática gobierna dentro de una institución. No gobierna la persona, gobierna una persona dentro de una institución. Eso es fundamental. El liberalismo político tiene también una aversión a concentrar el poder. Dice: no quiero más el poder en manos de una sola persona. Lo voy a dividir en 3 personas: ejecutivo, legislativo, judicial. Pero esos 3 poderes son 3 instituciones, incluido el poder ejecutivo. El poder ejecutivo no es el presidente, es un presidente que tiene una constitución por encima, que tiene que responder al Senado, que tiene una política de Estado y que tiene una plataforma política y además que tiene una ley de presupuesto que lo limita como un corset para trabajar dentro de los cánones económicos que le ha fijado el Poder Legislativo. Si esto no fuere así, porque ya tenemos una administración con decretos de necesidad y urgencia perennes que duran 10 años, urgencias y necesidades que duran 10 años. ¿Saben cómo se llama eso en mi barrio? Eso se llama simplemente
evadir la República Democrática, tener un absolutismo disfrazado de republicano. Y eso es lo que hemos vivido nosotros en este largo periodo que se ha dado en llamar la década ganada y que estamos asombrándonos a través de las investigaciones que están haciendo ciertos grupos periodísticos que de ganada tiene muy poco. Por ejemplo, que nuestra Fuerza Aérea tiene solo 6 aviones de guerra que pueden volar. Volviendo al tema, el poder legislativo. ¿Cómo podemos hacer para que el poder legislativo se convierta en una institución? Ya lo hemos comentado antes en otras ocasiones. Si los representantes del pueblo representan al pueblo, entonces son una institución. Si los representantes del pueblo lo que representan es al caudillo político, al jefe de partido que los puso en la lista, entonces responden a él. Cuando Cobos votó en contra, la presidenta, que lo había nombrado en su fórmula, no le habló nunca más hasta que terminó el gobierno. Y Cobos, en definitiva, en su calidad de presidente del Senado, perdón, cuando hay empate, la Constitución le marca a votar. De manera tal que lo único que había hecho era cumplir con la Constitución. ¿Cómo debe el poder judicial, para terminar, funcionar como una institución? Únicamente si es absolutamente independiente de los otros 2 poderes. De manera tal que si hay algún tipo de dependencia que cuestione la decisión, el fallo del juez o la actuación del fiscal, no funciona como institución, sino que funciona como un delegado, que es lo que hemos visto, por ejemplo, en algunos jueces que tienen relojes sumamente caros, para no dar nombres, y que tienen la suerte que ganan todos los sorteos. Y ahora viene la novedad de mi editorial, si es que hay alguna novedad. ¿Cómo se puede hacer un poder judicial independiente? Yo creo que hay una sola manera, queridos amigos. Mientras los jueces y los fiscales los nombre de manera directa o indirecta el poder ejecutivo y el poder legislativo, que puede estar controlado por el poder ejecutivo, los jueces van a ser siempre jueces susceptibles de tener una influencia de quien los ha nombrado, por las razones que ustedes ya conocen. De manera tal que yo propongo que cuando venga el nuevo gobierno nosotros estudiemos un sistema para que el nombramiento de los jueces sea independiente del Poder Ejecutivo e independiente del Poder Legislativo. Ustedes dirán, elecciones abiertas. No puede ser porque introduciríamos la demagogia en la elección de los jueces. ¿Qué es lo que yo propongo? No lo sé. Yo propongo que lo estudiemos, pero doy una idea para estudiar por un camino que se puede investigar. Algún grupo de notables, que pueden ser los profesores universitarios, que pueden ser los estudiosos, que pueden ser los ex jueces, algún grupo de notables lo suficientemente grande para que nadie lo pueda digitar y lo suficientemente culto para que puedan votar con sabiduría de poder experto. Palabra de honor. En la ciudad que queremos voy a hablar de la ciudad que no queremos. Y voy a hablar de un problema al cual ya me he referido, pero que tenemos que volver a insistir porque el problema, como aquel del centralismo que hablábamos recién, sigue vigente, no se soluciona. Y no se soluciona porque quienes deben implementar la solución no lo hacen. Por alguna razón, negligencia, complicidad, impericia, no lo sé. Pero les voy a hablar al señor intendente municipal de la ciudad de Córdoba y al señor gobernador de la provincia de Córdoba. Y les voy a recordar que cuando juraron sus cargos, se comprometieron a cumplir, a hacer cumplir, en cuanto de ustedes dependa, las leyes, las ordenanzas, la Constitución, la Carta Orgánica de la ciudad. Es decir, se comprometieron a mantener el orden público, a garantizar el ejercicio de los derechos por parte de los ciudadanos, a hacer que el Estado de Derecho y las leyes se cumplan
Y eso, señor gobernador, señor intendente, hay aspectos en donde no lo están haciendo. Y uno de ellos es algo que nos ocurre desde hace un tiempo, todos los días y hasta varias veces al día, que son los cortes de calles en la zona céntrica de la ciudad, en el área central. Cortes de calles principales, nunca son calles secundarias, Avenida Colón, General Paz, Vélez Arfiel, Hipólito Yrigoyen, etcétera, etcétera. 27 de abril, es decir, lugares a donde el corte provoca un verdadero caos. Un caos que suma a la ciudad en un estado de anarquía y de desorden y en donde los derechos de los ciudadanos no pueden ser ejercidos. A veces esos cortes son multitudinarios, grandes grupos de personas. Otras veces son muy pequeños, como vamos a ver en la primera fotografía, que es un grupo pequeño de no más de 40 personas en la puerta del Patio Olmos, Vélez Arfiel y San Juan. En otros casos son automóviles, como en la foto siguiente, los taxistas protestando frente a la municipalidad 27 de abril y la Cañada cortadas y por supuesto un caos terrible porque no había posibilidad de circular por allí. En otros casos son ómnibus, son carros, etc. ¿Por qué son los cortes? Los cortes son por 1000 causas distintas, para protestar, para reclamar, para celebrar, por ejemplo, que un equipo de fútbol ganó un partido, para proclamar, por ejemplo, cuál es su inclinación sexual, para establecer y manifestar alegrías, enojos contra el gobierno, contra una empresa, contra la sanción de una ley, para exigir la sanción de otra ley. Y los perjuicios son numerosos. Imaginen primero un automovilista que no puede sacar su auto del área central porque están cortadas las calles ni puede circular por ellas. No puede volver a su casa en su auto. El individuo que tiene que tomar un ómnibus para volver a su casa después del trabajo. El ómnibus no puede pasar porque la calle está cortada y no sabe dónde ir a esperarlo. El comerciante que arriesga su capital y su esfuerzo, su trabajo para vivir de eso, ve su actividad absolutamente impedida. Es decir, los derechos de transitar libremente, de ejercer toda industria lícita, de vivir en medio del orden. A veces, hasta el turismo. Los turistas ven esto y salen huyendo espantados, porque una ciudad que quiere ser amigable para con el visitante de otro lado, para ser una ciudad turística, no puede mostrar este caos. En el desorden es imposible atraer a los visitantes. Pero el daño no se acaba ahí. A veces incluso se enciende fuego, como las fotos que vamos a ver ahora. 2 fotos en donde hay fogatas en medio de la cañada. A veces queman cubiertas de autos, provocando un humo tóxico que nos envenena, queman los contenedores de basuras, etcétera, etcétera. A veces también utilizan explosivos, bombas de estruendo que se arrojan con morteros, convertidas en verdaderas armas letales, como que en algunos desórdenes graves la usaban como arma contra los policías cargadas con clavos. Puede matar a una persona. Está prohibido explosivos en los espectáculos públicos, al aire libre, y sin embargo el gobierno consiente que cualquiera que hace una manifestación lo usa en plena calle, poniendo en riesgo la vida de los demás. Además, a veces los disturbios que se producen son gravísimos, como lo hemos vivido en el 2008 con la Plaza San Martín incendiada, o hace poco, frente a la legislatura, en donde a los policías le pegaban con barras de hierro o le tiraban con morteros las bombas de estruendo y uno de ellos estuvo en coma y gravemente enfermo durante un tiempo. Por supuesto, ya están todos los causantes libres, porque habrá aparecido algún juez como aquel del 2008 que dijo que no eran punibles los delitos cometidos durante una manifestación. Realmente una jurisprudencia que nos avergüenza. Y además, otro daño, los monumentos históricos. Vemos ahora, como ya lo he mostrado, pero lo vamos a repetir, la manzana jesuítica, patrimonio histórico de la humanidad y patrimonio cultural de la nación, el conjunto arquitectónico más valioso del país desde el punto de vista cultural. Miren ustedes esos letreros, miren la pared de la Compañía de Jesús, la pared de la Academia Nacional de Ciencias y de la Facultad de Ingeniería, la Catedral de Córdoba, siguen, esa también es Facultad de Ingeniería, esa también, aludiendo al señor gobernador a quienes yo le estoy hablando. En la Catedral, el muro de Calicanto sobre la calle 27 de abril escrito con cualquier grafiti. Además de la catedral,
en su costado, a donde está la cortada de Santa Catalina, también con escrituras incluso insultantes para con la iglesia. Y en casas particulares, como por ejemplo, en este caso es en el archivo histórico de la provincia, que también ha estado arruinado. La estatua de Vélez Sarsfield, ya la han limpiado, pero miren ustedes cómo quedó en una marcha de gays, lesbianas y abortistas. Otras estatuas ya no están. Las estatuas de Barranc que estaban frente a la entrada del patio Olmos. Miren ustedes, ganaba Talleres, las pintaban con camisetas de Talleres. Ganaba Belgrano, las pintaban con pintadas de Belgrano. Y las casas particulares, como por ejemplo, ahí está otra de las estatuas que ya no están, no sabemos a dónde están. Le pregunto de paso al intendente. Esta señora nos cuenta que abortó, cosa que a nosotros nos tiene sin cuidado, no tiene por qué arruinar las paredes para contarnos eso. O los que siguen, que dicen cualquier cosa y arruinan paredes de edificios públicos o de este caso de la cochera del Colegio de Escribanos, que vemos dos imágenes, otra cubierta de afiches, etc. Y la última, la fuente del perdón, esa fuente que no está ubicada en el lugar ideal, pero que es un elemento realmente muy lindo de la ciudad, del centro de la ciudad, en una movilización reciente, toda escrita, no está sin funcionar todavía, arruinada, y vaya a saber si va a volver a ponerse en funcionamiento. Entonces, yo me digo lo siguiente, ¿existe el derecho a cortar calles? ¿Existe el derecho a cometer todas estas tropelías, a arruinar los bienes públicos y privados? Existe sí el derecho a transitar libremente y a ejercer toda industria lícita y el de vivir en paz. Entonces, ese es el derecho que tienen que defender el señor intendente y el señor gobernador, porque para eso lo hemos elegido. Señor intendente, señor gobernador, en el caos no hay progreso posible. Por eso, como ciudadano, les exijo que cumplan lo que es no una facultad de ustedes, sino una obligación que se han impuesto cuando les encargamos que se ocupen de nuestros derechos y de la administración de la cosa pública. Entonces, señor intendente, señor gobernador, espero esta vez una respuesta verbal si quieren venir, pero en la práctica que ponga coto a esto que ha convertido a Córdoba en un verdadero campo de agramante donde cualquiera nos toma de rehenes. Se nos acabó el tiempo, pero queremos irnos diciendo una palabra sobre Campagnoli. Campagnoli ha sido restituido. Eso es de alguna manera ver la justicia que empieza a funcionar de nuevo. ¿Y por qué empieza a funcionar de nuevo? ¿Quieren que les diga por qué? Por la opinión pública. La presión de la opinión pública ha hecho que Campagnoli pueda hoy haberse presentado en su despacho, donde no está su equipo porque está diseminado, pero que lo va a mandar a llamar a trabajar nuevamente. Esto no hubiera ocurrido 2 años atrás. La opinión pública somos nosotros, tenemos que ser conscientes que si ejercemos nuestro cuarto poder de opinión pública diciendo las cosas que corresponden ser decidas, los resultados a la larga o a la corta se consiguen. Buenas noches, se nos terminó el tiempo, hasta el lunes que viene. Si Dios quiere.